tenemos todo un manual que se llama la Biblia, todo un compendio de libros que nos muestran que Dios está interesado en que usted y yo lo conozcamos. Cuando conocemos a Dios, entendemos quiénes somos nosotros. Y cuando entendemos quiénes somos nosotros, irremediablemente tenemos que llegar a la conclusión de que sí existe una eternidad, ¿cierto? Hay muchas teorías, que la evolución, el Big Bang, que te dicen, no, mira, todo fue casualidad, no, es que tú saliste del simio, eso de allá, del mono, eso no te preocupes. Y con estas teorías obviamente se aparta y se aleja al hombre del entendimiento de Dios, de quién lo creó y quién lo formó. Cuando hablamos de la eternidad, tenemos que hablar de algo que es para siempre, algo que dura y no se acaba. La eternidad es algo que no tiene tiempo, que no tiene que ver con esta tierra. En esta tierra todo tiene tiempo y todo tiene un límite. Pero cuando hablamos de Dios, mire lo que dice la palabra en Isaías 57:15. ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? A ver. ¿Todos juiciosos con su Biblia? Isaías 57:15. Y de estos temas, por favor, yo le pido, cada tema que tratemos en estas reuniones, usted tendrá la oportunidad de preguntar. Sí, usted tiene la oportunidad de hacer preguntas si algo no le queda claro. Y como estamos trabajando con series cada mes, entonces el último sábado usted podrá venir a escuchar la respuesta de la pregunta que usted tenga. Si hoy a usted le surgió una pregunta, por favor allá en la mesa que está allá al final, al salir, ahí van a dejar una urna y unos papelitos que usted puede pedir el papelito allí de la duda y la pregunta, allí la escribe y la deposita para que haga sus preguntas y no se quede allí como que, ay, eso lo explicaron, pero a mí no me quedó como muy claro. O me surge otra duda a partir de eso que explicaron. Entonces, usted esté muy atento y apúntelo para que lo pueda poner allí en la urna y al final de este mes, el último sábado, vamos a contestar esas preguntas. Entonces, miren lo que dice la palabra en Isaías 57:15. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la ¿qué? Dígalo más fuerte, ¿la qué? El que habita la eternidad. Mire que algo bien tremendo que dice el Señor allí, que uno si se pusiera como, yo nada más preparando este tema, casi se me hace un rollo la cabeza y yo decía, ay Dios mío, ayúdame con este tema de la eternidad. Y estaba allí escuchando enseñanzas, orando, hablando con mi esposo, yo siempre comparto con él. Y hablábamos de eso, de la eternidad del hombre y en especial de un versículo de Eclesiastés que también les voy a compartir. Y yo decía, uy, Dios mío, no, mejor dicho, dejémoslo hasta ahí porque en el cielo es que vamos a entenderlo todo perfectamente. Hasta ahora nuestra mente limitada, bueno, tenemos hasta un punto para entender muchas cosas que Dios nos permita entender. Y dice que Él habita la eternidad. Imagínese eso. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que está por encima de todo, y dice, y el que habita la eternidad. En todo lo que comprende la eternidad, todo lo eterno, lo que es para siempre, desde lo antiguo hasta lo porvenir, ¿quién habita en ello? Dios. Porque para Él no funciona el tiempo, ¿cierto? Dice la Biblia que para Dios 1000 años puede ser un día. ¿Sí o no? ¿Y quién entiende eso? ¿En qué cabeza humana se nos puede encajar eso? En ninguna. Solamente sabemos que Él es Dios, ¿cierto? Pero Él dice algo bien importante en este versículo. Siga leyendo conmigo. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Mire lo que dice, el que es alto, el que es eterno, el que es sublime, el que está por encima de todo, el más grande, habita en y con aquel que también se siente grande, orgulloso y soberbio, ¿sí?
¿Con quién habita Dios? Con el humilde, con el quebrantado, con el que se humilla, con el que reconoce, con el que confiesa, el que es capaz de decir, no dice, perdóname Señor por todos mis pecados del día de hoy. No, el que le dice, Señor, delante de ti vengo a reconocer cada cosa que he sentido en este día. Ese sentimiento feo, horrible que surgió de mí hoy, cuando vi tal persona y la miré de esta manera. Padre, vengo a reconocer delante de ti esa palabra que salió tan fea, desobligante, así como que, sí, muy bonita ella, sí, mamita, pero era con una ira por dentro, Señor. Y tú lo sabes y yo te lo reconozco. Ese que es capaz de reconocer con pelos y detalles cada una de sus faltas y sentimientos y palabras y actitudes delante de Dios. El humilde, el que se humilla, el que sabe quién es delante del más grande, dice que Él habita en aquel que tiene esa capacidad. Mire lo que dice la palabra. Yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de ¿quiénes? De los quebrantados. Es decir, que el Señor eterno vino a habitar en usted y en mí. ¿Si aplica o no aplica? ¿Cuántos dicen amén? Claro, Él vino a morar en nosotros. Y si el Eterno vino a morar en usted y en mí, ¿qué quiere decir eso? Que puso eternidad en nosotros. ¿Sí o no? Que usted un día nació, pero no nació para muerte, para que su alma pase a la muerte eterna. Usted nació un día y a través de recibir a Cristo y de permanecer en una comunión íntima con Él, vino la eternidad de Dios a su vida. Y usted ahora tiene vida en Dios y usted no va a morir. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? ¿Cuántos dicen amén? Claro, usted y yo no vamos a ver muerte. Porque mi alma es eterna y tiene vida en Dios. Y puede que este cuerpo un día, sí, deje de respirar. Y aquí en la tierra no me vuelvan a ver, pero yo con Cristo sigo viviendo. Tengo vida en Él y es eterna. Pero aquel que no es así como el Señor describe, que no se quebranta y se humilla delante de Él, que no busca la presencia de Dios en humillación, en reconocimiento, en una búsqueda de todos los días, esa persona está muerta. Si no busca de Dios realmente, si no está lleno de la vida de Dios, está muerto. ¿Y su eternidad? ¿Qué le va a pasar el día que muera en esta tierra? Pasará a la muerte eterna. Seguirá muerto. Si muere en sus delitos y pecados, pasa a la eternidad en esa misma muerte. No hay vida en él. Así que la eternidad, eso que trasciende, tiene que ver es dónde la voy a vivir. ¿Dónde usted y yo vamos a vivir esa eternidad? ¿Con quién? De hecho, de eso se trata. Él dice, mire, el alto, el sublime, el eterno, viene a morar y a vivir y a poner eternidad, santidad, solo en aquel que es capaz de humillarse y de vivir para Dios, que le da lugar a Dios en su vida. Él viene y mora en esa persona y esa persona tiene vida en él. Y cuando muera, su alma no va a morir, va a pasar a la vida eterna con Él. Pero aquel que no quiere vivir con Dios, que no quiere la vida de Dios en él, su eternidad es en oscuridad y muerte. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas. Vaya por favor a Lucas. (16:19). Lucas 16:19. ¿Cuántos ya lo tienen? En la concordancia Strong, eternidad tiene que ver con siempre, con universo, siglo,
tiempo antiguo, dice eternidad, eternamente. Bueno, es ahí donde entendemos que implica precisamente algo que no se acaba. Y miren lo que dice Lucas 16, 19. ¿Ya están ahí? Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado como Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Cómo era la condición de Lázaro? Pobreza, enfermedad. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire que la palabra ahí no dice qué pasó con ese mendigo. Un día estaba ahí lleno de ruina, enfermedad, pero lo más seguro es que un día aceptó a Jesucristo en su vida, aceptó a Dios, vivió para Él, se levantó de ahí de esa condición y se fue para el cielo. Mire lo que dice la palabra. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces mire, ambos murieron. Lázaro murió, el rico murió. El rico fue llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham. Perdón, Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y el rico, miremos qué dice, 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también, ¿qué? Males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, lea el 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Mire lo tremendo. Mire cómo hay una situación allí que el Señor plasma en la eternidad. Dice que 2 personas murieron en condiciones diferentes. ¿Cuántos saben qué significa cuando Dios dice que una persona es rica o es rico? ¿Qué es? Mire, a veces nosotros pensamos que es una persona que tiene muchos bienes, una persona que tiene muchas riquezas hablando terrenalmente, ¿cierto? Y que eso es malo. ¿A cuánto les llegaron a decir cuando estaban recién convertidos al Señor que ser rico era malo? A mí me llegaron a decir eso. Y cuando uno iba a los barrios de los ricos a predicar, le decían, no, esa gente no escucha, ellos ya están perdidos. ¿No es que la Biblia dice que los ricos con dificultad se salvan? Entonces no, ni para qué les predicamos. Y uno ya los descalificaba. Y uno creía que de verdad tener riquezas estaba mal. Y que teníamos que estar siempre pidiendo, ve hermanito, la ofrenda de amor. Tiene siempre, hermano. Es que no tengo para pagar el arriendo. Y que eso era lo correcto. Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que entendamos. El rico, según la palabra de Dios, es aquel que se cree dueño. Diga conmigo dueño. Que se cree dueño
de lo poco o mucho que tenga. Mire, conceptos equivocados. Ay, es que el hermano es tan humilde. ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que tan humilde? A que es pobre, que no tiene dinero. No es que el hermano es muy humilde. Pero según la palabra, ¿qué es humildad? Mire, lo acabamos de leer en Isaías. La humildad es la capacidad de reconocer quién soy yo y quién es Dios. La capacidad de humillarme delante de Él, de reconocer mis faltas y mis errores, de reconocer que sin Dios no soy nada, pero de verdad, con una vida que de verdad lo demuestre, no de labios para afuera. La humildad es esa capacidad de reconocer que me equivoco y lo puedo reconocer delante del que sea. No tengo problema. Esa es la humildad. La humildad no es pobreza. Y el ser rico es aquel que se cree dueño. Puede tener simplemente un colchón y una cama, pero se cree dueño de eso y se aferra a las cosas materiales. Ese es el rico. Y el Señor dice, mire, usted tuvo sus bienes, usted vio los bienes de la tierra como suyos, se aferró a ellos. ¿Y ahora dónde está? En tormento. Pasó de la muerte física a la eternidad al tormento. Porque se creyó dueño de algo que no es suyo. ¿De quién es la tierra y su plenitud? ¿De quién? De Jehová, muy bien. De Dios, de mi papá. ¿Se puede decir de mi papá? A ver, ¿cuántos pueden decir de mi papá? Pero más fuerte, ¿cuántos pueden decir de mi papá? Toda la tierra y su plenitud es de mi papá, nada es mío. ¿De quién es el oro y la plata? ¿De quién es el dinero que usted carga en el bolsillo? ¿De quién es? Dígalo otra vez, ¿de quién? De mi papá, no es mío. Y si usted tiene casa, carro, beca, tiene, mejor dicho, riquezas por donde quiera, pero usted sabe y es consciente, eso a mí no me pertenece, eso no es mío. Y cuando el Señor quiera, Él me lo puede pedir y yo lo entrego y yo no tengo problema. Y si alguien me pide algo, yo le doy porque nada es mío, todo es de papá y Él es el que me lo da. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que le dicen, vea una monedita y la amarra y la guarda y la esconde. No, eso es para el vicio. ¿Yo qué le voy a dar a usted? No. Y el otro por allá, mire, ya usó el niño para pedir. No, guarde los 1,000 pesos, guárdelos, no le dé. Eso es porque usted se cree dueño y señor del dinero y de lo que tiene. Y así, de esa manera, estamos siendo aquellos ricos que la palabra habla, que con dificultad se salvan. Pero no porque tengan mucho o poco, sino porque se creen dueños y señores de las cosas. Y que la palabra cuando nos manda el que te pide, dale, entonces no aplica. No aplica para todos, solo para el que a mí me convenga o para el que yo quiera. No, así no es. Cuando yo realmente aplico la palabra como está escrita, entiendo que el que te pide, dale, es al que te pide. Y que nada me pertenece. Y que si Dios permite que alguien me pida, yo le doy. Porque no es mío. Usted mismo lo ha dicho. ¿De quién es el oro y la plata? ¿Y de quién es el dinero que recibo? De papá Dios. Él me lo da. Y cuando quiera me lo quita, ¿o no? ¿Alguien es consciente de eso aquí? Claro. Y si Él quiere no me lo da y el día de mañana Dios nos guarde, listo, no hay plata. ¿Y qué vamos a hacer? Salir a reclamar porque es mía la plata, es mío, mi sueldo. Y peleamos y demandamos y hacemos de todo porque es mío. Ese es el rico. Pero cuando usted dice, Señor, todo es tuyo, tú tienes el control de todo, nada es mío. Y tú eres el que abres puertas de bendición, el que traes el dinero a mi vida, el que me bendice. Y si usted está consciente y vive esta vida sabiendo que nada le pertenece, usted es pobre. Y la Biblia dice, bienaventurados los pobres, ¿o no? Claro. Pobre de espíritu porque usted sabe con humildad quién es. Sabe que nada le pertenece, que el Dios de su vida no es el dinero,
que el Dios de su vida no es un hombre, que si le falta su marido, que si le falta la mujer, que si le falta el novio, la novia, me voy a morir, me voy a desparramar en este mundo, ya no voy a saber qué hacer si me falta alguien. No. Sé que mi vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Soy de Él. Me puede faltar lo que sea que me falte. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿Cuántos saben que si tienen a Cristo, lo tienen todo? Entonces miremos qué bendición que usted y yo podamos entender esto. Y esa parábola, cuando yo recién me convertí al Señor, no la entendía. Lázaro, un hombre que no tenía nada hablando terrenalmente, pero llegó al lugar de gozo en la eternidad, junto al Señor, a pasar toda su eternidad después de la muerte en esta tierra, disfrutando, porque no se apegó a nada, porque sabía y entendía que todo era de Él, y que nosotros debemos entender en qué se basa realmente la eternidad. Mire lo que dice segunda carta de Pedro 3:18. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Mire lo que dice segunda carta de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de ¿qué? De la eternidad. Mire, hay algo que tenemos que entender. Cuando el Señor nos creó, dice la palabra que del polvo nos formó. ¿Cuántos creíamos hasta no hace mucho que era el barro? ¿Cuántos creían eso? Sean sinceros, a ver, levanten la mano. Que era el barro, ¿cierto? Porque la religión tradicional así lo enseñan, el miércoles de ceniza, entonces que era el barro. Pero hemos leído y estudiado los domingos a través de la palabra que Génesis habla que ¿de qué? Del polvo. Formó el Señor nuestro cuerpo y nos hizo a su imagen y su semejanza en nuestra alma. Y sopló en nosotros aliento de vida, que es el Espíritu. Y ese Espíritu que Él sopló en nosotros para darnos vida es el que nos ha hecho eternos. Por eso cuando somos engendrados en el vientre de nuestra madre, Dios allí nos forma y nos da aliento de vida, pone de su Espíritu eterno en nosotros y nos da eternidad. El alma es eterna, de allí se convierte en eterna. Y por eso cuando hablamos de la sanidad interior, hablamos de que el alma es consciente en todas las facetas, desde que está en esta tierra, desde que somos engendrados en el vientre. El alma es consciente de todo, porque ella adquiere una eternidad a partir de la creación, a partir de que el Señor nos ha formado allí en ese vientre. Por eso todos los niños que fueron abortados, que son millones y millones, está comprobado que han muerto más seres humanos en abortos que en guerras. Todos esos niños que un día fueron abortados pasarán también a la eternidad con Jesús, porque sobre esas criaturas viene un diseño de Dios. Cada ser humano que es engendrado en el vientre de una mujer tiene un propósito y tiene todo un plan y todo un proyecto de vida. ¿Cuántos sabían eso? Si no lo sabía, por favor, entienda eso. Cada bebé, cada uno de esos embriones tienen un propósito y todo un plan y todo un proyecto. Porque Dios jamás va a formar o va a permitir que alguien llegue a esta tierra al azar. Como que, ¡ay, se me pasó! ¡Ay, esta firicundina vino a nacer a la tierra y ahora qué hago yo! ¿Qué la pongo a hacer? Pongamos la barrera y a trapear. No. ¡Ay, se me pasó! Ve y nació uno que, ¡ay, sí, mira! No, claro, porque se le olvidó la pastilla. Entonces Dios se pone allá en el cielo a rascarse la cabeza y a pensar, ¿y ahora qué lo pongo a hacer? No. Cada ser humano, cada persona que es engendrada en el vientre de una mujer tiene todo un plan de vida y un proyecto a desarrollar. Ninguno
ha estado o estuvo en la tierra al azar. Porque nuestro Dios es ¿qué? ¿Qué leímos nosotros? Eterno. Dice que a Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Hasta la eternidad para usted y para mí es después de la muerte. Para Dios ha existido siempre. Él es eterno. Él ha estado siempre. Pero usted y yo sabemos que nuestra eternidad será después de que partamos de esta tierra. Y eso es lo que tenemos que definir aquí. Tenemos que definir en dónde vamos a pasar esa eternidad. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Mire lo que dice Job 38. Vaya a Job, por favor. Capítulo 38. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria al Señor por eso. Porque usted lo puede entender y lo puede desmenuzar allí en su cabecita. Y dice la palabra en Job 38, versículo 1. Dice ahí la palabra: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Tremenda palabra, ¿cierto? Cuando no existía la tierra, estaban los hijos de Dios alabándole. Y la palabra dice que Él a los ángeles no llama hijos. ¿Cuántos han leído eso? Mire, la palabra lo declara. Y dice, jamás ha llamado Dios a los ángeles hijos. Y dice que cuando el Señor apenas estaba formando todo, los hijos ya alabábamos y adorábamos ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Y usted dirá, ¿cómo así? Porque nosotros en el propósito y en el plan de Dios hemos existido siempre. En el corazón de Dios usted siempre ha estado. ¿Cuántos lo creen? O usted dirá, no, hermana, ¿y Dios qué se va a acordar? Tanta gente que ha habitado esta tierra, millones y millones de seres humanos, ¿Dios cómo va a tener cabeza para todo eso? Sí, Señor. Déjeme decirle que sí. Y por eso, mire lo que dice la palabra. Y le estaba confrontando a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Acaso tú me diste la tierra? ¿Estabas cuando yo apenas estaba pensando y planeando en formarla? Cuando apenas estaba poniendo sus bases, su piedra angular, tú no estabas. Pero dice el Señor, ¿estabas acaso cuando las estrellas y cuando los hijos de Dios alababan? Hijos somos aquellos que hemos creído en Jesús. En el Antiguo Testamento no habían hijos, porque solamente a través de Jesucristo vino la gracia a nuestra vida y vino la oferta de Dios para los que no somos judíos, para los que no somos pueblo israelí. Y dijo, mire, ahora los paganos, ahora los que no eran pueblos, serán pueblo. Y tendrán la oportunidad de ser tan hijos y tan mi pueblo como Israel, aún mucho mejor. Imagínese, mi hermano, en esa época en la que hablaba Dios con Job, todavía no existían los hijos de Dios. Cristo no había muerto, pero ¿sabe algo? El Señor siempre habla en pasado. Y dice aún que el Cordero inmolado que se entregó por la humanidad aún desde tiempos antiguos, que Él se entregó por nosotros y lo habla dentro de una eternidad, de un pasado, un presente y un futuro, porque ese es el Cordero inmolado, el que ya el mismo Dios sabía que estaba dentro de todo su plan de salvación, que viniera a morir por nosotros y Él, por medio de Él, pudiéramos ser hijos. Y mire lo que dice
Eclesiastés 3:11. Eclesiastés, ahí más adelantico, capítulo 3, versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón ¿de quién? Digan, mi corazón. ¿En dónde puso eternidad Dios? En mi corazón. Y dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido, lea el 14, que todo lo que Dios hace, ¿será qué? Lo que Dios hace, ¿será qué? Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lea el 15. Aquello que fue, léalo fuerte, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Mire lo tremendo, mire lo que es la eternidad y poder encaminarnos hacia eso que Dios dice. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué estar pensando a qué horas va a llegar mi idónea? ¿A qué horas llegará mi príncipe azul? ¿Pero cuándo es que yo voy a terminar mi carrera profesional? Señor, ¿pero cuándo es que voy a tener esa casa y ese carro que tanto anhelo? ¿Por qué estar afanados cuando Dios dice que todo está planeado por Él? Que lo que hoy es ya fue y lo que va a ser ya existe. Usted no tiene nada por qué preocuparse dentro de los planes y la eternidad de Dios que aún la ha puesto en su corazón para que usted lo busque y confíe en Él. Usted tiene que entender que no puede haber temor. Es decir, que si usted ya estuvo en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, fue que ya Dios lo planeó todo para usted. No tiene por qué haber angustia, no tiene por qué haber zozobra y desesperación cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando sabemos quién es Dios. No tiene por qué haber angustia. En esta tierra, dice 3:1 de ese mismo Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, y esta tierra todo es limitado, todo tiene un tiempo, un hasta aquí, todo se acaba. Por eso el Señor le dice a usted, mire, no ponga su mirada, no ponga su corazón en lo terrenal, en lo efímero, en lo pasajero, ponga su corazón en Dios, en lo eterno, en la recompensa que viene de parte de Él. Decirle a la gente, mire, usted se muere y ahí acaba todo. Parrandee, haga lo que quiera con su vida, nadie le va a pedir cuentas. Ay, qué bueno, pero si analizamos, ¿qué tan bueno va a ser que yo viva en un lugar como estos, en la tierra, tratando de hacer lo bueno, tratando de ser honesto, tratando de vivir bien con los demás, amando a mi familia, es lo que todos queremos? ¿Para qué? Si eso no tiene ninguna recompensa, si al final nos vamos a morir y con nosotros se murió todo. Se murieron todas las cosas que hicimos, nuestros esfuerzos, nuestro amor, todo murió ahí. ¿De qué sirve la moralidad? ¿De qué sirve la rectitud? ¿De qué sirve la santidad? No tendría esperanza alguna que el hombre viviera en esta tierra sabiendo que un día se murió y todo acabó. ¿Qué esperanza tiene? ¿Qué sentido tiene la vida en esta tierra así? ¿Vivir para qué? ¿Para quién? Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada, nuestro corazón en Dios, en su palabra, y entendemos que somos eternos, que dentro de la eternidad de Dios tú ya exististe. Todo lo que has vivido ya Dios lo sabe y un día ya pasó. Y lo que vas a vivir ya sucedió. No tienes por qué estar afanado. Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Mi vida es de Él. Hay eternidad en mi corazón porque Él es eterno. ¿De qué me preocupo? ¿De lo porvenir? ¿Por qué? Si Dios ya lo sabe todo. Y ya todo eso en mi vida pasó. Yo solo debo descansar en Él.
De hecho, ya estuve hasta en el cielo con Él, alabándolo y glorificándolo. ¿Lo dice Job o no? Ya hasta estuvimos allá con Él, porque así es Dios, porque esa es su eternidad y conocerlo a Él nos trae descanso y paz. De hecho, la Biblia dice, la vida eterna se basa en conocer a Cristo. Y cuando conocemos quién es Él, sabemos quiénes somos nosotros y que podemos descansar en Él. Que si nosotros nos metemos en la cabeza los límites de este mundo, las limitaciones de la tierra, digámoslo como el estar todos los días en una rutina y pensar en esa rutina y que sigue mañana y lo mismo, te vas a angustiar, te vas a desesperar, va a venir la ansiedad. Pero cuando nosotros pensamos en la eternidad, nuestra vida es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida es distinta cuando pensamos en Él y ponemos nuestros ojos en Dios y en su eternidad y en todo lo que Él preparó para usted y para mí. Él dice que Él nos fue a preparar un lugar junto a Él. Así que por eso tenemos esperanza. Vale la pena vivir, vale la pena ser santo, vale la pena ser puro, vale la pena guardarme para Dios. ¿Cuántos dicen amén?